Servicios Aliento de Vida presenta directo al corazón, y esa lanza se la removían por si acaso estaba vivo, que se acabara de morir. ¿Cómo usted va a caminar 11 kilómetros tranquilo delante de gente fingiendo y en ningún momento hacer notar de que usted está cojo? Tenía que ser una superestrella, tenía que ser Superman, o simplemente él era Dios. Todos los demás líderes religiosos, usted puede buscar tantos como pueda mencionar, ninguno de ellos puede decir que se levantó de la tumba. Solo uno: Jesús, el Hijo de Dios. Les habla el pastor Víctor Tiburcio y quiero invitarles a que nos acompañen en nuestros servicios en la iglesia Aliento de Vida. Estamos ubicados en el 103-12 de Roosevelt Avenue, entre las calles 103 y 104 en Corona, Queens, New York. Allí tenemos 3 servicios cada domingo: el primero a las 10 de la mañana, el segundo a la 1:30 y el tercero a las 6 de la tarde. Usted será bienvenido juntamente con toda su familia y sabremos que será grandemente bendecido por parte del Señor. Si reside en el área de Brooklyn o sectores cercanos, estamos ubicados también en el 175 de la Quinta Avenida en Brooklyn, New York. Allí puede visitarnos a la 1:30 de la tarde en nuestro servicio. En cualquiera de los dos lugares, en el 175 de la Quinta Avenida en Brooklyn, New York, o en el 103-12 de Roosevelt Avenue, será bienvenido. Para llegar a el local que tenemos en Corona, Queens, en el 103-12, puede tomar el tren número 7 y quedarse en la estación 103, y allí encontrará la iglesia Aliento de Vida, al lado y encima de la farmacia que está allí. Bienvenido será. Usted disfruta de Aliento de Vida. Le golpearon tanto la cara, hermanos míos, que se le hinchó tanto el rostro, que los pómulos se le cerraron y no podía ver. ¿Alguien me está oyendo? Porque estaba tan hinchado de los golpes que le dieron en la espalda con aquellos látigos. No es el famoso látigo que aparece de un látigo para domar al león. No era así. Era un látigo con varios flequillos que al final lo que tenían era un instrumento de hierro cortante, que cada vez que se lo pegaban en la espalda, hermano, le arrancaban la piel. Era prácticamente como ser condenado a la pena capital, alguien que era golpeado, maltratado, flagelado con ese tipo de látigo. Ahora imagínese: sufrimiento emocional o psicológico, golpeo físico abundante, maltrato, todo esto, y además toda esa flagelación con aquellos látigos especiales. Hermano mío, más cargar aquella cruz, estaba tan débil, hermanos míos, que no tenía fuerza, y tuvo que venir alguien a ayudarlo a cargar aquella cruz. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Dele un aplauso al Señor así fuerte. Una cosa importante que hay que tomar en cuenta: este tipo de argumento de que no murió sino que se desmayó nunca fue expuesto en la antigüedad, nunca. ¿Sabe por qué? Porque la evidencia de la muerte y la resurrección de Jesucristo era y es tan abrumadora que la gente de la antigüedad nunca puso en duda lo que sucedió. Ni los judíos, escúcheme bien, ni los romanos, porque ellos sabían en primer lugar que otras personas, otras víctimas de la crucifixión, con menos rigurosidad, con un proceso menos duro que el del Señor Jesucristo, no sobrevivían, no quedaban vivos. ¿Me entendió? Ahora imagínese vivir un proceso como el que vivió Jesucristo, que además de golpearlo, maltratarlo, Pilato se lo envía ¿a quién? Herodes se lo envía a Pilato y viceversa. Y ¿sabe? Lo llevaron en una ambulancia, ¿verdad? No, camellando, caminando. Camina, y después de allá otra vez para acá, y golpeándolo cada vez que caminaba, cada vez que se detenía, porque estaba débil. O sea, estaba en un proceso desgastante, en un proceso en el que no tenía fuerza. Estaba herido, sin comer, estaba débil, tenía fiebre, hermanos míos. Estaba en una situación sumamente delicada. Para argumentar a alguien
que no, que en realidad fue un desmayo. Yo quiero que vea algunas cosas más. La realidad demuestra que Jesús había pasado por un tiempo de sufrimiento demasiado fuerte. Estaba débil, enfermo, hambriento. Juan 19, versos 35 al 33 dice lo siguiente. Juan capítulo 19, versos 35 al 33 dice: cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados, oiga esto, le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El que vio esto da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Sobre todo el sufrimiento que él tuvo, hermanos míos, para verificar si había muerto. ¿Sabe qué hizo este soldado? Era parte del procedimiento para verificar si había muerto. Le mete una lanza por el costado y esa lanza fue directo al corazón. Escúcheme, no fue que se la pasaron por arribita, directo al corazón, y esa lanza se la removían por si acaso estaba vivo, que se acabara de morir. ¿Usted me escuchó? No fue algo como tan pintadito como lo pinta Hollywood. Ay, qué romántico, mira. No, para verificar si estaba vivo o estaba muerto, esa lanza directamente al corazón, y de allí salió del corazón agua y sangre, hermano mío. O sea, la evidencia de que estaba muerto es esa: agua y sangre. Un ataque cardíaco fulminante y una serie de cosas que se complicaron. Algunos médicos describen el padecimiento de Jesucristo. Dice que mientras estaba en la cruz, hermano, si trataba de apoyarse sobre los pies que estaban clavados, eso le producía un dolor que no le permitía sostenerse. La columna vertebral no le daba chance, hermano, porque recuerde, todo el sistema funciona dependiendo de la columna vertebral. Si trataba de apoyarse en las manos que también estaban clavadas en la cruz, eso le producía un dolor que le apretaba los pulmones y no podía respirar. O sea, si se movía, si algo hacía, no podía respirar. Si algo más hacía, era un dolor tan terrible que quedaba noqueado completamente. O sea, era para que se muriera completamente. ¿Alguien me está oyendo en esta hora, hermanos míos? Sin embargo, ¿sabe qué? Además debía forzarse para, si en realidad no murió en la cruz, sino que lo llevaron a aquella tumba, y en aquella tumba embalsamado y con aquellos lienzos. Escúcheme bien ahora el asunto de los lienzos. Suponga que no murió, que es desmayado, que está en la tumba. Con estos lienzos que lo ponen como una momia, sin comer, hambriento, enfermo, debilitado completamente. ¿Con qué fuerza se iba a librar, hermano, de esos lienzos? ¿Con qué fuerza? Si está totalmente embalsamado. ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien me está siguiendo? Para colmo de males, suponiendo que fuera verdad que no murió, sino que lo llevaron a la tumba estando vivo, además de librarse de estos lienzos, aquí viene el otro problema: ¿cómo también se iba a librar de esos lienzos y dejarlos intactos, sin seña de que fueron rotos, sin seña de que fueron estropeados, sino que los dejó intactos, como si él hubiera salido de esos lienzos misteriosamente? Alguien puede, mi abuela diría, ¿alguien me desenrede esa tripa? Era imposible que aquello ocurriera, hermanos míos, imposible. Pero a eso se le suma otro argumento. ¿Sabe cuál? Que ellos dicen: oh, allí estando en la tumba helada, porque acuérdense, fue para una época como esta. ¿Cómo está afuera? Hace frío. En Israel hacía un frío terrible. No había el problema del cambio climático que hay ahora mismo. Hacía frío. ¿Y sabe qué? Era una tumba fría, helada. Tenía más de 40 horas en aquella tumba. Los
aquella gente dice, no, ese aire frío lo que hizo fue que lo ayudó a levantarse, a recuperarse. Pero los médicos dicen, no, ese aire frío, con el problema que él tenía desde la cruz, que no podía respirar, ese aire frío lo que hacía era matarlo más rápido. Pero si a ese problemita usted le añade que también librarse de los lienzos y del sudario, tenía ahora que tener fuerza para empujar la piedra. Una piedra que no la podía mover un solo hombre, tenían que ser varios hombres. ¿De dónde iba a sacar él fuerza para hacer esto? Solo, escúcheme bien, si se admite, tendrían que admitir que para librarse del sudario, de los lienzos y para abrir la puerta, tenía que ser Dios. Tenía que ser Dios. Tenía que ser Dios. No podía ser un hombre normal. Tenía que ser Dios, que resucitó de entre los muertos, que puso su vida y la volvió a tomar. Se levantó de entre los muertos, se deshizo del sudario y de los lienzos, lo dejó los lienzos normales allí como si él tuviera dentro, y poderse levantar, vencer eso, abrir la tumba, salir glorioso y triunfante. Solo si se admite que Él es Dios, era posible. Aleluya. Oh, aleluya. Dáselo fuerte si es para el Rey. Ahora, ese argumento que utiliza Dan Brown y que utilizan los musulmanes para desacreditar a Jesús, también se cae con esto. Luego del martirio, al tercer día, suponiendo que solo se desmayó, que no murió, escuche, está clavada esta mano, este pie está horadado, está dolorido por todas partes. Pero después de 3 días se va a presentar delante de los discípulos sin hinchazón, sin ninguna huella de maltrato, sanado, curado. Lo único que tiene es la huella de las heridas. Y poderle decir a los discípulos radiante, nítido como estaba él cuando resucitó, decirle, he resucitado. Tenía que ser un farsante y un actor tan grande que tenía que librarse de la hinchazón de los golpes que tenía en la cara, tenía que librarse de la hinchazón y los golpes que tenía en todo el cuerpo, tenía que aparecerse con ropas limpias, radiantes. Pero hoy vamos a suponer que aún así lograra hacer eso. Pero tener el ánimo para decirle a los discípulos con ánimo, es resucitado. Mire, hermano, después de una golpeada como aquella, después de un proceso de maltrato como aquel que él vivió, nadie tiene ánimo para en 3 días estar radiante, animado y poderle transmitir ánimo. Los discípulos del Señor en ese entonces estaban deprimidos. Óigame, estaban deprimidos. Pero cuando Jesús se le presenta, cambiaron totalmente de la depresión al gozo, de estar amargado, de estar desesperado. Se llenaron de gozo, se llenaron de ánimo, se llenaron de paz, se llenaron de fe, volvieron a vivir. Porque ellos sabían que Él había resucitado. Porque ellos sabían que Él había resucitado. Oh, aleluya, dáselo más fuerte a Él. Glorioso tú eres, Jesús. Aleluya. Mucha gente en este tiempo ha perdido la fe, hermano, por estar oyendo, como dice la Biblia, doctrinas de demonios, malicias. Ese hombre llamado Dan Brown lo ha utilizado el diablo para esterilizar a millones de personas de esta nueva generación para que no crean al evangelio. Es un demonio, un hombre endemoniado. Pero todo eso es basura y falacia lo que ha dicho. Ahora, vamos a seguir suponiendo que todas estas cosas las sigue superando. Hay un problema más grande todavía que se presenta. Es que la Escritura dice que después de haberse aparecido a las mujeres, dice que se apareció a 2 de los discípulos que iban caminando rumbo a Emaús.
Emaús era una ciudad que estaba a 11 kilómetros de distancia de Jerusalén. A usted que disfruta de nuestra programación, queremos invitarle a que nos visite la Iglesia Aliento de Vida. Si no tiene una congregación donde asistir, la Iglesia Aliento de Vida está ubicada en el 103-12 de Roosevelt Avenue, entre las calles 103 y 104 en Corona, Queens, Nueva York. Los domingos tenemos 3 servicios, el primero a las 10 de la mañana, el segundo a la 1:30 y el tercero a las 6 de la tarde. En cualquiera de ellos usted será bienvenido adjunto de toda su familia. Y si reside en el área de Brooklyn o sectores cercanos, también estamos ubicados en el 175 de la Quinta Avenida en Brooklyn, Nueva York, los domingos a la 1:30 de la tarde. En cualquiera de los dos lugares, en el 175 de la Quinta Avenida de Brooklyn o en el 103-12 de Roosevelt Avenue en Corona, Queens, será bienvenido. Si está en el área de Corona y desea visitarnos, puede tomar el tren número 7 y quedarse en la estación 103 y allí verá la Iglesia Aliento de Vida, encima y al lado de la gran farmacia que está allí. Bienvenido será. Usted disfruta de Aliento de Vida. O sea, de Jerusalén a Emaús hay 11 kilómetros. La Biblia dice que él fue caminando con ellos y lo hacía tan naturalmente que ellos lo veían radiante, hermoso. No se notaba nada de maltrato en él porque había resucitado. Pero suponiendo que fuera como dicen los musulmanes y como dice Dan Brown, ¿qué pasó, hermano, con las heridas en las manos y estos pies horadados, los huesos horadados, hermano? Tremendos hoyos. ¿Cómo usted va a caminar 11 kilómetros tranquilo delante de gente fingiendo y en ningún momento hacer notar de que usted está cojo? Tenía que ser una superestrella, tenía que ser Superman, o simplemente él era Dios. Oh, aleluya. Aleluya. Él es Dios. Él es el Rey. Porque en realidad Él resucitó. Él se levantó de entre los muertos. Él vive, Él reina. La muerte no lo pudo detener. Oh, Ramama la calabazaya banda. Dáselo más fuerte al Rey. Oh, aleluya. Oh. Pero te tengo algo más para que lo medites. No solamente fueron 11 kilómetros para ir. Era que si fue como dicen esta gente que no resucitó, tenía que volver a Jerusalén, aparecerse a los discípulos. Y aquellos dos que fueron allá volvieron. Y ya Jesús había regresado, estaba entre ellos. Y es ahí cuando llegan los otros dos. Usted va, o sea, fue con ellos y regresó primero que ellos. El que se supone que estuviera cojo, el que se supone que estuviera sangrando. ¿Cómo es posible que fuera 11 kilómetros para allá, 11 kilómetros para acá, sin cojear y llegara primero que ellos? Solo porque es otra evidencia más de que en realidad Él resucitó. 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 Oh, aleluya. Aleluya. Miren, hermanos míos, esto habla de tantas cosas. El diablo ha hablado y ha engañado a mucha gente, muchas veces porque no hemos predicado el evangelio con claridad y muchas veces porque la gente se ha detenido a escuchar disparates, basura. Pero las evidencias de la resurrección son enormes, enormes. Una de ellas es: ¿qué fue lo que sucedió tan grande, hermano? Tan grande, que hizo que cambiaran de actitud estos discípulos, deprimidos, dispersos, uno por allá, otro por acá, que cuando conocen la noticia, y no solamente la noticia, la evidencia, se levanta y salen de allí, hermano, con una energía
con un vigor tan grande que Pedro, que hasta ese momento había sido vacilante, pusilánime, había negado al Señor, después de Pedro saber lo que había sucedido con Jesús, hermano, nunca más volvió a ser igual. Cuando en Hechos capítulo 2 se levanta, es el primero que da el primer discurso apostólico, el primer mensaje apostólico, se convierten más de 3,000 personas, hermanos. Pedro nunca más volvió a negar a Jesús. Pedro inclusive narra la historia que cuando lo iban a crucificar dijo: no, un momentito. Ustedes no me pueden crucificar igual que a mi Señor. Yo exijo que me crucifiquen con la cabeza para abajo. Yo no soy digno de que me crucifiquen como Él. Hermano, escúcheme algo. Qué cosa tan grande fue lo que Pedro vio y conoció, que fue capaz de arriesgar su vida y hacerla con gozo, hacer eso con gozo y decir: pónganme con la cabeza para abajo, yo doy la vida, yo lo doy todo, esta vez no lo voy a negar, porque ya yo sé que Él resucitó, yo sé que Él es Dios, yo sé que Él vive, yo sé que Él reina, yo sé que Él es real, yo sé que Él no es un muñeco. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, glorioso! ¡Glorioso! Santo es tu nombre, Jesús. Es real. Es tan grande, hermano, que Tomás, el incrédulo, cuando le cuentan, dice: oye, si yo no lo toco, si yo no pongo el dedo, la mano en la herida de él, yo no creo nada. Cuando Jesús se le aparece, le dice: ven acá, incrédulo. Digo: Tomás, ven acá, mete la mano en mi costado, pon la mano en la herida aquí para que tú compruebes. Y ahí le echa por tierra el argumento de los falsos testigos de Jehová de que Jesucristo resucitó en espíritu. Si resucita en espíritu, no resucita nada. Él resucitó también en cuerpo. Ahora escúcheme bien, porque ellos van y usan mal interpretado 1 Corintios 15, que dice que se siembra cuerpo animal, se resucita cuerpo espiritual. Pero dice como quiera cuerpo. Cuando se le aparece a los discípulos, lo primero que le dicen: vengan, tóquenme y vean que un espíritu no tiene carne y hueso como yo tengo. Él no tenía carne y sangre porque toda su sangre la derramó en la cruz, pero tenía carne y hueso. Y él declaró: no soy un espíritu. Él había resucitado en un cuerpo glorificado. Y te tengo buenas noticias. Ese mismo cuerpo, dice el Señor, que tú y yo lo vamos a tener cuando Él venga. Cuando en un abrir y cerrar de ojo seremos transformados juntamente con Él. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros que hayamos quedado seremos transformados juntamente con ellos. Y así estaremos por siempre con el Señor. Algo glorioso ocurrió. Que Tomás, hermano, el incrédulo, escúchame bien, que no creía, que lo que estaba mirando era que todo había fallado. Tomás termina diciendo en Juan capítulo 20 versículo 28, diciendo: mi Señor, mi Dios. Juan 20, 28. Tomás ya no dice: ahora sé que tú eres el Señor. No, ahora él declara y dice: oh, no, ahora entiendo que tú eres Dios. Mire lo que dice. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío, Dios mío y Dios mío. Tomás el incrédulo, el que no creía, cuando va y palpa y se da cuenta que Jesús ha resucitado, que no es un muñeco, que no es alguien que está un farsante hablando mentira. Cuando él comprueba que Jesús ha resucitado, él dice: este tiene que ser Dios, no puede ser otro sino Dios. Solo Dios puede hacer lo que tú has hecho, Jesús. Poner tu vida, volverla a tomar, levantarte de entre los muertos y vivir para siempre. Solamente debe ser Dios. Tú eres el Señor mío y Dios mío. Oh, déselo fuerte al Señor ese aplauso. Aleluya. Aleluya.
Quiero decirte algo más. Lo que ocurrió aquel domingo de resurrección fue tan grande, escúcheme bien, que siendo la mayoría de los discípulos que andaban con Jesús, los apóstoles y todo, judíos, escúcheme bien, acostumbrados a entender que el día de reunión y adoración al Señor era el sábado por honor y memoria de la creación de Dios, a partir de aquel día comenzaron a reunirse y adorar al Señor domingo. O sea, ellos entendieron lo que ha sucedido es tan grande un día como hoy, que este día nosotros tenemos que honrarlo también, honrar al Señor en este día para recordar lo que el Señor hizo. Resucitó un domingo, el primer día de la semana. No como dicen algunos por ahí, no, eso fue que Constantino, qué sé yo. No, fue la convicción de gente judía, porque ya en la iglesia primitiva Pablo está diciendo, cada primer día de la semana, cada domingo, comenzaron a reunirse, a adorar al Señor, a compartir la Santa Cena. El domingo, ¿qué fue? ¿Qué algo tan grande sucedió? Que siendo ellos judíos, entendiendo la importancia del sábado, comenzaron a reunirse el domingo para adorar y glorificar al Señor. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, glorioso es el Señor! Grande y todopoderoso es Él. Lo que había ocurrido, hermano, fue el hecho más grande y trascendente que haya ocurrido en la historia de la humanidad. La resurrección de Jesucristo. Mire, usted puede hablar de religiones y de religiosos, pero cuando se habla de Jesucristo, usted ya tiene que pararlo todo, porque nadie se puede comparar a Él. Nadie tuvo una vida como Él. Nadie, ningún líder religioso se puede comparar a Él, y mucho menos en el ámbito de la resurrección. Nadie como Él. Mahoma murió y ahí se quedó. Buda murió y ahí se quedó. Y todos los demás líderes religiosos, usted puede buscar tantos como pueda mencionar, ninguno de ellos puede decir que se levantó de la tumba. Solo uno: Jesús, el Hijo de Dios. 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 Este y todos los domingos le invitamos a participar en los servicios de la iglesia Aliento de Vida, en donde recibirá restauración para usted y toda su familia. Para más información, llámenos al 718-205-1209 o visite nuestro portal de internet www.alientodevida.org.